La historia forestal del Ecuador está marcada por una característica, la deforestación, proceso que tuvo auge en la década de los 60, a través de una reforma agraria que exigía talar el bosque para obtener las escrituras de esas tierras. En los 70 el boom petrolero, la expansión de la frontera agrícola y el comercio ilegal de madera iniciaron una continua presión sobre los bosques. A esta realidad se ha sumado una penosa inestabilidad institucional. Sin embargo, los 10 millones de hectáreas de bosque aún en pie necesitan ser inventariadas para saber lo que tenemos y conservar esa inmensa biodiversidad para el futuro de la humanidad. Evaluación Nacional Forestal. La Evaluación Nacional Forestal es un concepto moderno que va mucho más allá de hacer un inventario forestal en sentido figurado de tomar una fotografía y ver lo que pasa en los bosques en un determinado momento. La Evaluación Nacional Forestal ofrece un panorama permanente de evaluación de los recursos forestales del país. El Inventario Nacional Forestal, tal como se lo está realizando en los actuales momentos con el liderazgo del Ministerio de Ambiente, es un inventario multipropósito. No solamente se evalúa los volúmenes de madera, sino también hay un análisis de los productos forestales no madereros, como son látex, caucho, frutas, y también de la prestación de algunos servicios ecosistémicos que tienen que ver básicamente con la protección del suelo, con la regulación hídrica y con la protección de la biodiversidad, pero fundamentalmente con la captura de carbono. Por todas estas razones, desde el año 2010, el Ministerio del Ambiente, en colaboración con varias entidades de cooperación nacional e internacional, vienen desarrollando el primer inventario forestal multipropósito, con base a un muestreo de todos los tipos de bosques y áreas con árboles fuera de bosque en todo el territorio nacional. Bajo el escenario de mitigación del cambio climático, se está generando dos requerimientos prioritarios. La sustentación del Programa Nacional Reducción de Emisores por Deforestación y Degradación, REDD+, liderado por la Subsecretaría de Cambio Climático, y las necesidades de monitoreo de los recursos y políticas forestales relacionadas directamente con la gestión de la Subsecretaría de Patrimonio Natural, encaminada a la aplicación de la ley, aprovechamiento y control forestal. La heterogeneidad de los ecosistemas forestales, señalada desde una amplia gama de investigaciones, advierten la necesidad de establecer ciertas diferenciaciones metodológicas para levantar información más precisa de los depósitos de biomasa y carbono. Es una unidad técnica la encargada de coordinar todos los enlaces institucionales y dar soporte a las actividades de un proyecto tan complejo. La organización del inventario comprende varias etapas. La primera es elegir a los consultores o al equipo especializado que va a levantar los datos en campo. Ese trabajo ha sido bastante intenso porque no ha existido la capacidad nacional a gran escala de que se pueda hacer ese trabajo en el bosque. Y luego de esto, de que se han elegido los equipos, hacemos el primer acercamiento hacia ellos y realizamos la capacitación, tanto teórica como práctica. Al final del trabajo, enviamos supervisores para comprobar que el trabajo que se ha hecho tenga la mejor calidad posible. Los equipos han adoptado esta metodología como propia, que es uno de nuestros objetivos, porque no es una metodología del Ministerio de Ambiente, sino es una metodología nacional, que debe ser apropiada por los técnicos y por la población en general. En nuestra experiencia no solamente existe una mística de trabajo entre los técnicos que contribuyen con todo su talento profesional, sino que muchos colaboradores de trabajo en el campo los ha enriquecido como personas. Aprendí muchas cosas buenas. Tener una conciencia conservacionista y darle un poquito más de importancia a lo que son los recursos naturales. Ahora Nilo también es un experto en varias técnicas de mensura forestal. La dimensión del diámetro de la altura del pecho de todas las especies, especialmente los moretales, y la toma de muestras de la vegetación. Ya en campo, el líder de cada brigada es responsable de organizar todas las fases del trabajo, desde la planificación de acceso a las unidades de muestreo hasta la aceptación final de la información. La composición de un equipo de campo bien estructurado es clave para obtener una información confiable. ¿Cómo son los equipos de campo? Lo ideal es tener mínimo 5 personas. Un líder de equipo, un técnico
con destreza en identificación de especies, o sea, casi un dendrólogo, un botánico que pueda entrar en el equipo, y 1 a 2 asistentes de campo. Y 2 guías locales que, entre otras cualidades, deben tener experiencia en reconocimiento de las especies forestales y los usos locales. Eso es nomás pura madera. Pura madera, Sí. solo para madera. Madera nomás, sí. Lo mismo Los equipos de pura campo contarán con información del Sistema de Información Geográfica completa del estrato de bosque a inventariar. El análisis de ubicación y acceso a los conglomerados consiste en que nosotros hemos dividido el Ecuador continental en 9 tipos de bosque. Bosque seco andino. Bosque seco pluriestacional. Bosque siempre verde andino montano. Bosque siempre verde andino piedemonte. Bosque siempre verde andino de ceja andina. Bosque siempre verde de tierras bajas de la Amazonía. Bosque siempre verde de tierras bajas del Chocó. Manglar. Moretales. Clasificados así de acuerdo a criterios bioclimáticos y recomendaciones de expertos. En el Ecuador existen más de 100 estratos boscosos, pero para fines del Inventario Nacional Forestal se los ha clasificado en 9. Dentro de estos 9 estratos de bosque, lo que utilizamos es una grilla. Una grilla quiere decir una serie de puntos equidistantes en una distancia de 1 kilómetro. Y luego lo que procedemos a hacer es a un sorteo aleatorio en donde seleccionamos no todo el universo de puntos que están dentro de nuestro estrato, sino simplemente aquellos en los cuales se harán las mediciones. El siguiente paso es proceder a ubicarlos dentro de un mapa, para lo cual nos valemos de herramientas de sistemas de información geográfica como Google Earth, las cuales nos permiten tener una idea de cuán difícil puede ser el acceso o cómo los equipos de campo pueden llegar a ubicarse a dichos puntos. Las vías de acceso, los poblados que están cercanos, las comunidades con las cuales los equipos de campo se deben contactar, una serie de factores que nos van a dar una idea del tiempo que nos va a tomar acceder a ese lugar. Al ubicar al dueño o empresa donde cae el punto de muestreo, el líder debe explicar el motivo de su visita y socializar la importancia del proyecto. Si el propietario es el Estado, comunidad o territorio indígena, el permiso se debe obtener durante la planificación. Puede ser con el director de una área, depende si es área protegida, vamos al Ministerio del Ambiente, pero si es una comunidad, o hacemos el acercamiento con los presidentes de estas comunidades, o un dirigente, como el presidente de la Junta Parroquial, es decir, con quienes están al frente de estos terrenos donde vamos a hacer los trabajos. Según el caso, se establece un centro de operaciones en un cantón, parroquia o comunidad. En función de la distribución de un grupo de conglomerados a medir, se ingresan los puntos de las coordenadas geográficas al GPS y con la ayuda del mapa base nos dirigimos a identificar el punto de inicio. Aquí es el punto de inicio, una baliza. ¿Dónde es? Aquí. Las unidades de muestreo o conglomerados son utilizados para las mediciones en campo. Este consta de 3 parcelas en forma de L, separadas de 250 metros al oeste y 250 metros al norte entre parcelas, a excepción de los bosques montanos y de ceja andina, en donde sus parcelas están distantes 150 metros una de otras a razón de las extremas pendientes, a diferencia de las demás. Cada una de las parcelas tiene una dimensión de 60 por 60 metros, a excepción de los estratos de manglar y moretal con dimensiones de 40 por 60 metros, cuya forma es muy usual para la medición de biomasa y la mayoría de tipos de vegetación. Cada parcela está conformada por 3 fajas de 20 por 60 metros, siendo la faja 1 muy particular, ya que en sus primeros 20 por 20 metros se recopila el mayor número de variables del inventario. Así, en cada parcela se realiza una gama diversa de mediciones obedeciendo al inventario multipropósito. Para mejorar la eficiencia en las mediciones, la parcela tiene un diseño anidado con subparcelas, así como puntos fijos o en líneas para el desarrollo de las diferentes mediciones según las variables a observar, mismas que son registradas en el formulario de inventario compuesto de 10 secciones.
En la primera subparcela anidada de 20 por 20 metros, ubicada al extremo suroeste de la parcela principal, se miden los árboles vivos y muertos en pie, con DAP igual o mayor a 10 centímetros, y en ceja andina igual o mayor a 5 centímetros de DAP. Es destacable, en el caso del bosque siempre verde de tierras bajas de la Amazonía, la presencia de Camilo, un indígena shuar que con la debida capacitación y por interés propio ha devenido en un confiable dendrólogo. SP2. La segunda subparcela anidada es destinada para medir regeneración natural de los individuos de especies arbóreas. Esta tiene una forma circular con un radio de 3.98 metros, 50 metros cuadrados. En ella se hace un conteo de todas las especies en regeneración mayores a 30 centímetros de altura y DAP menor a 10 centímetros, menor a 5 centímetros para ceja andina. El centro del círculo se ubica 5 metros al norte y 5 metros al oeste del punto de inicio, carril central de la faja 1. La tercera subparcela anidada se conforma de 2 cuadrantes de 50 centímetros por 50 centímetros, ubicadas en los extremos sureste y noroeste de la parcela principal. En ella se registra el peso de la hojarasca y de los detritos no vivos, es decir, material muerto como ramas o troncos menores a 10 centímetros de diámetro. La madera caída y en diferentes estados de descomposición también son observados aplicando un sistema de muestreo por intersección lineal. Es decir, en los primeros 30 metros del carril central de la faja 1 se observa todos los árboles caídos y los que son interceptados o atravesados por esta línea imaginaria, describiendo además el largo y el diámetro igual o mayor a 10 centímetros de la madera caída atravesada. Para las observaciones y muestreo de las características de suelo, se evalúan 5 puntos de observación distribuidos en los 4 extremos y centro de la subparcela de 20 por 20 metros. Así, se describe las características físicas del suelo, como profundidad del suelo, color, textura, estructura y pedregosidad. Y se toman muestras ya sea con barreno o con muestreador de cilindro para la extracción de muestras para los distintos análisis de laboratorio como 500 centímetros cúbicos para el carbono orgánico, carbono de raicilias, capacidad de campo y punto de marchités, y 300 centímetros cúbicos para densidad aparente. Estos indicadores los proporcionan los estudios científicos del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP. Para conocer los cambios en el contenido de carbono en los distintos estratos de bosque, se extraerán muestras a los 10 centímetros, a los 20 centímetros y a los primeros 30 centímetros de profundidad en los 5 puntos de muestreo. Mientras que por su particularidad de grandes contenidos de carbono en los suelos de los estratos de manglar y ceja andina y para mayor representatividad, las muestras serán colectadas hasta 60 centímetros en rangos de 0,10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 y de 50 a 60 centímetros de profundidad. Para la medición de biomasa de sotobosque y arbustos se aplica el método destructivo, lo cual es necesario para conocer la biomasa existente bajo el dosel arbóreo. Para esto se instalará una parcela de 2 por 2 metros, excepto para los bosques secos pluviestacionales y bosques secos andinos, en donde se utilizará parcelas de 5 por 5 metros. En ambos casos, se procede a cortar y pesar todo el material vegetal vivo dentro de las subparcelas con DAP menor a 10 centímetros y menor a 5 centímetros de DAP en ceja andina. Luego, se toma una muestra de 1 kilogramo de peso compuesto por tallos, ramas y hojas y se envía a los laboratorios para el cálculo del peso seco con los respectivos códigos. Este procedimiento se lo realiza también para hierbas y cultivos en el caso de que el conglomerado o alguna parcela no coincidan dentro del bosque, o a su vez serán consideradas para la medición de surales en la de 2 por 2 metros y guaduales en la de 5 por 5 metros en el caso de que coincidan. Una vez concluida la medición de las distintas variables mencionadas previamente, se inicia con el inventario forestal propiamente dicho.
Esto se lo realiza en toda la parcela de 60 por 60 metros, midiendo en los primeros 20 por 20 metros de la faja 1 todos los árboles iguales o mayores a 10 centímetros de DAP, iguales o mayores a 5 centímetros para ceja andina, continuando luego de los 20 metros con los árboles con un DAP igual o superior a 20 centímetros en toda la parcela. Este procedimiento ubica, identifica botánicamente, mide y caracteriza a cada uno de los árboles encontrados dentro de las parcelas. Este proceso se lo hace simultáneamente a medida que se avanza, árbol por árbol, en las parcelas, registrando todas las variables del inventario en el formulario correspondiente al inventario forestal. Esta acción permite conocer cómo estos se distribuyen dentro de las parcelas, facilitando su ubicación en el terreno, más aún si es necesario regresar al conglomerado para el proceso de supervisión o dar seguimiento y monitoreo al inventario forestal. Para esto se usa las coordenadas X y Y del plano cartesiano como referencia, iniciando en el carril central de la faja 1. Así, dos técnicos forestales, uno para anotar y guiar la ubicación, y otro para medir y observar, inician el inventario, ubicando el primer árbol y todos los árboles encontrados, mismos que deben estar ubicados en el eje Y de 0 a 60 metros y en el eje X de 0 a 10 metros positivo o negativo, dependiendo a qué lado del eje Y se encuentran. Así, por ejemplo, un árbol puede estar a 13 metros en Y 4 metros en X, o a menos 3 metros en X y 35 metros en Y. Una vez terminado el inventario en la faja 1, se continúa con la faja 2 y luego con la faja 3, iniciando siempre en el carril central en sentido sur-norte. Un inventario forestal requiere la medición de 3 variables básicas en la arquitectura de un árbol: el DAP o diámetro a la altura del pecho, la altura total y la altura comercial del árbol. Los procedimientos son los siguientes. El diámetro de un árbol se mide a 1,30 m de la base del mismo, a la altura del pecho de una persona promedio en la región. Para esta medición se usa la cinta diamétrica, la cual debe abrazar al árbol teniendo el cuidado de que ésta quede completamente estirada en una posición perpendicular al mismo y sin la interferencia de lianas, bejucos o ramas. Cada uno de los árboles, tanto vivos como muertos en pie, deben ser medidos, codificados y registrados en los formularios destinados al inventario forestal. Para árboles con raíces aéreas, tablares o zancudas, mayores de 1,3 metros, la medición se realiza a 30 centímetros arriba de donde termina la última raíz o donde el tallo se normaliza. Así como la medición del DAP, en cada árbol ubicado en las parcelas se mide la altura total y la altura comercial. Para ello, hay que conocer que la altura total es la distancia vertical entre el nivel del suelo y el extremo superior del árbol. La altura comercial es la longitud de un tronco o fuste desde su parte inferior hasta su extremo superior, donde empiezan las ramificaciones de la copa del árbol. Para esto se usa el ipsómetro, diseñado específicamente para la medición de alturas forestales con base en principios trigonométricos. Así, en la parcela de 20 por 20 metros se mide cada 5 árboles con este instrumento y en el resto de la parcela cada 15 árboles. El resto de alturas se estiman con base en las alturas medidas. Otra de las variables recopiladas en el inventario es la cobertura de copas, la que se define como la proporción del suelo cubierto por copas de árboles en una proyección vertical, y cuya utilidad se define como un indicador ecológico para establecer calidad de hábitats, microclima del suelo y condiciones de luz. Para medir la cobertura de copas se usa el densiómetro y los puntos de medición se dan a los 10, 30 y 50 metros del carril central de las 3 fajas, teniendo así 6 puntos de medición en cada parcela. Las especies arbóreas observadas no solo son medidas y ubicadas en el terreno, estas son identificadas con su nombre común y científico, con el apoyo de los guías o materos locales, y el soporte de un especialista en dendrología mismo que identifica la especie a nivel científico en el campo o a su vez se vale de los diferentes herbarios en el país para este fin.
describiendo además los usos de la especie a nivel local, así como las condiciones del árbol, como el estado, ya sea vivo o muerto, la calidad del fuste, su grado y condición fitosanitaria y su dominancia en la parcela. El inventario forestal y su carácter multipropósito identifica, además de los usos locales de las especies señalados en los inventarios, productos forestales no maderables, priorizados para cada estrato, cuyo fin es evaluar el potencial existente para definir procedimientos sostenibles de aprovechamiento futuros. Así, para el bosque seco andino, se priorizó el fruto del nogal, Juglans neotrópica, como alimento. Para el estrato de manglar se observa la corteza de Rhizophora mangle, por sus taninos y la fauna asociada al mangle, como los cangrejos para alimentación. En este caso, las poblaciones beneficiarias del bosque cada vez valorizan más su patrimonio natural, como en la reserva Mataje Cayapas. Los manglares son muy importantes para todos, ya que nos sirve de alimento, de nutrición para todos nuestros hijos. Para los bosques piemontanos, los frutos de tagua, Phytelephas aequatorialis, para artesanías. Y así con los demás estratos boscosos del Ecuador, que cuentan también con productos forestales no maderables priorizados. Afortunadamente, nos resta una inmensa Amazonía. Sin embargo, quienes la habitan ancestralmente añoran la pérdida de una parte de la selva en la que crecieron. Cuando eran selvas, pues había pero cantidades de animales y pesca, de todo, oiga. Ya cuando ya llegó las compañías, este carretero que salió, se fue todo. De este río sacaban por molada de los cedros, chuncho, amarillos, canelo, que es canelo. Águanos, madera caobas, bálsamos. Don Modesto, como un nato conocedor de su hábitat, ha participado en expediciones científicas para investigar plantas medicinales. Salió muchas medicinas aquí. Entonces que yo decía que esa planta es para cáncer hay por Río Napo, en tierra abonosa. La Moretales mauritia flexuosa es conocida en Colombia como moriche, en Perú como aguaje, en Ecuador es el apreciado morete. Los frutos de esta palma son ricos en yodo y vitaminas A y C. Está estrechamente ligada a la vida, mitos y leyendas de los pueblos, proporciona numerosos beneficios y representa indiscutiblemente un potencial económico. Moretes sirven por las frutas más todo. Venden, si no preparan como jugo para tomar. Tiene harta aceite. Le cortan con macheta sin hueco, entonces cae para que ponga el gusano, mayón. El que menos eso le gusta. Para los pueblos indígenas es una planta muy especial porque nosotros nos alimentamos, nos brinda los frutos que nos servimos de ellos para la chicha, también como comida. La semilla la utilizamos para las artesanías. En esta palma, cuando se tumba, se produce el chontacuro, el gusano más conocido, para los pueblos indígenas como un alimento esencial, como un plato preferido. Y actualmente se está haciendo del gusano la medicina para el asma. Sin lugar a dudas, es en los diferentes estratos de bosque de nuestro país donde se encuentran los recursos genéticos que son la base para el futuro de la alimentación de la población ecuatoriana. Recursos útiles para la propia farmacología, para la medicina natural, y qué decir sobre los recursos para continuar estabilizando el clima, regulando el agua. Una vez que el proceso de inventario forestal multipropósito asignado a una brigada técnica haya concluido en todas sus etapas, campo y oficina, la Unidad Técnica de la Evaluación Nacional Forestal, a través del supervisor designado, procede a coordinar el proceso de control de calidad de la información levantada. Este control de calidad se lo hace en 3 etapas. Una primera etapa que es el acompañamiento directamente a los equipos de campo para solventar inquietudes y para corregir durante el levantamiento de información posibles errores que puedan haber. La segunda etapa ya es una verificación directamente en el campo que consiste en remedir mediante un muestreo la información levantada por los diferentes equipos de campo.
Y la tercera es la revisión en oficina de la información levantada por cada uno de los equipos de campo a través de una verificación de los formularios físicos y digitales. Este proceso de supervisión consiste en seleccionar al azar el 10% del total de parcelas levantadas por cada estrato inventariado, las cuales serán evaluadas en campo, comprobando así la consistencia y coherencia de la información levantada por las diferentes brigadas. Lo que se trata es de comprobar la información generada en el trazado, ¿no? En este caso del árbol 1 nos indican que la altura total del árbol es de 14 metros y la altura comercial es de 10 metros. Entonces justamente la idea es verificar si esas alturas son las correctas. Este trabajo permite hacer correcciones precisas y revisar los detalles de la medición para reducir los errores de campo hasta los límites establecidos por la unidad técnica. La metodología en sí está diseñada para que se vuelva a remedir. En la región amazónica, las condiciones atmosféricas pueden cambiar de un momento a otro, por lo que se han tomado las medidas para corregir posibles errores. En campo las condiciones son completamente diferentes. Muchos de los casos hay lluvia, tú no escuchas lo que el compañero te está dictando, quizás la visibilidad en copas es completamente diferente, puedes errar en la medición de alturas. En la metodología se ha considerado igualmente las condiciones topográficas del bosque andino montano. Por ejemplo, fácil. El momento de que tú mides vas a encontrar variables como pendiente, por ejemplo, que no puedes ni pararte en muchos de los casos como en los bosques montanos. O vas a encontrar neblina que no te permite visibilizar las copas. Es lo que nosotros quizás recomendamos, tratar de que sean al menos 2 técnicos los que traten de medir alturas. Todas estas recomendaciones están encaminadas para que en el caso ecuatoriano de su evaluación nacional forestal, el margen de error no sobrepase el 10%. Una vez revisados los formularios, el equipo de supervisores dará su visto bueno para la digitalización de la información que entrará a una base de datos. En caso de que los equipos lo hayan decidido, iniciamos la fase de ingreso de datos en el sistema. Luego de eso, de hacer la evaluación, se instala todo el software soporte del sistema y eventualmente se solucionan cualquier inconveniente que puedan tener ellos, se ve si es que está funcionando el sistema, si está corriendo, y hacemos una corrida de datos con información real recogida en el campo. Cambiamos de información a nivel de correos electrónicos y contactos para futuro soporte. Este proceso riguroso, sumado al sistema de corrección automático del Open Forest Collect de la base de datos, permitirá realizar la tabulación y procesamiento de la información en una gama diversa de análisis en torno a los recursos forestales del Ecuador, como por ejemplo, abundancia de especies, ecosistemas, parámetros silviculturales, toneladas de biomasa o carbono almacenados por hectárea, entre otros. Podemos organizar la información y las variables que queremos utilizar para los cálculos. Aquí tenemos a nivel de unidades de muestreo los conglomerados, número de árboles por hectárea, área basal por hectárea, volumen total por hectárea, volumen comercial, de madera por hectárea, biomasa y carbono. Después de este largo y arduo proceso, por primera vez el Ecuador contará con una base firme para valorar en su justa dimensión el recurso forestal ecuatoriano. Los resultados que arroje la Evaluación Nacional Forestal tienen que ser el insumo básico para tomar decisiones en materia de política pública. Decisiones en el sector académico, privado, de la sociedad civil, pero además la experiencia ha fortalecido nuestras capacidades, permitiéndonos la transferencia de tecnología. La capacidad adquirida en el inventario es nacional, aunque hemos recibido aportes técnicos internacionales, la capacidad se ha quedado en el Ecuador y eso nos permite tener una posición muy importante a nivel regional, ya que en la actualidad estamos llegando incluso al nivel de capacitar a otros países de la región. El monitoreo del inventario y de la evaluación están diseñados para una amplia proyección. El Inventario Nacional Forestal pretende continuar con el trabajo haciendo remedición de parcelas. Esto se hace a través de parcelas permanentes. En ellas se tomarán nuevamente valores de carbono, por ejemplo, de diversidad de bosque, de suelos, con el objetivo de actualizar siempre esta información del inventario forestal. Ahora,
Esta información no solamente sirve para objetivos nacionales, sino que servirá para mantener actualizados nuestros datos que trataremos de impulsar a través de los mecanismos de carbono a nivel internacional. El Ecuador ahora sí cuenta con información forestal fidedigna y de alta calidad. El camino será diferente.